Testimonios existen miles, algunos hablan sobre el arrebatamiento, algunos otros hablan sobre el infierno y otros hablan sobre la segunda venida de Cristo. En sí los testimonios son muy diversos y para muestra un botón puedes buscar en YouTube testimonios cristianos y aparecerán cientos de testimonios que indican que algo más existe después de esta vida o después de nuestra dimensión, una dimensión que tal vez no podamos ver y que solamente algunos afortunados tienen esa oportunidad de experimentar la real realidad más allá de nuestra realidad. Y hoy te presentaré un caso de estos. Por favor te pido seas respetuoso en los comentarios. Este testimonio solamente se te presenta como información de interés. El mismo no necesariamente representa las creencias de Horizonte Despierto, pero aún así decidí exponerlo porque me pareció interesante. Pero como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra. Espero su opinión en la caja de comentarios. No sin antes decir que los créditos de este video se deben al canal de YouTube Ministerio Epsiba. Muchísimas bendiciones. Hoy, septiembre 10 del año 2020, quiero compartir contigo una visión que me fue dada el mes de enero 15 del año 2018. He esperado ya un poquito más de 2 años orando y pidiendo confirmación a Dios para poder compartirlo y publicarlo. Y digo temor debido a lo delicado de la visión. Y yo misma, cuando me fue dada, quedé completamente sorprendida y turbada por la visión. Es el motivo por el cual no había querido publicarla. Es muy delicada, pero muy profunda para ser un sueño cualquiera. Lo he pensado mucho porque sé que muchas personas me van a juzgar y me van a criticar por lo delicado de la visión. Pero no importa, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y digo que me van a juzgar y me van a criticar porque lejos de lo que siempre hemos creído y de la doctrina que se nos ha enseñado, al menos en lo personal, se nos ha dicho que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia no va a pasar por persecución. Y parte de esta visión va a suceder antes, en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y cabe decir que la tribulación es un periodo de 7 años que se divide en 2 mitades. Los primeros 3 años y medio, que son llamados la tribulación, y los segundos 3 años y medio, que son llamados por el profeta Daniel como la gran tribulación, que viene siendo el día de angustia para Jacob, o sea, el pueblo de Israel. Explicando esto para más o menos darte una idea de qué parte de la tribulación el Señor está hablando a través de esta visión. Hemos creído los cristianos que no pasaremos por la tribulación antes del rapto, antes del arrebatamiento de la iglesia, pero yo quiero decirte que a través de esta visión Dios me ha revelado que vamos a ser perseguidos, que vamos a pasar por persecución, como lo dice el libro de Mateo capítulo 24. Y ya está sucediendo en otras partes del mundo, solamente que no nos hemos dado cuenta porque no lo estamos viviendo nosotros, pero ya está sucediendo y va a llegar muy pronto aquí. Quiero pasar a compartir la visión y vuelvo a repetir, la estoy compartiendo con temor
y temblor por lo delicado de la visión. Quiero, antes de iniciar a compartir la visión, quiero compartir que en este mismo año, en abril 1, aproximadamente a las 12:37 de la mañana, el Señor me inquietó a levantarme. Cabe decir que esa tarde yo había estado orando y clamando a Dios para que me diera confirmación para poder compartir la visión, que era algo que me ha estado inquietando por ya todo este tiempo, y yo me he negado al Señor para compartirla por el temor que he tenido de lo delicado de esta. Esa tarde del abril 1 de este año 2020, le pedía yo confirmación al Señor acerca de la visión y compartirla. Y abro la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 7, donde el Señor dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aún así, yo le dije al Señor: yo necesito otra confirmación. Y le especifiqué: Señor, dámela esta noche. Y aproximadamente a eso de las 12:37 de la mañana, y lo estoy leyendo para que no se me olvidara ya hace tiempo de esta visión, así que lo tengo apuntado para que no se me fuera a olvidar, y lo voy a leer de la manera que lo anoté. Como a las 12:37 de la mañana, el Señor me inquieta a levantarme, y yo le pregunté: ¿quieres que ore, Señor? Y el Señor solamente me puso de pie. Me fui directo a la sala de mi casa, impulsada por el Espíritu Santo. Alcé mis manos, comencé a adorar al Señor de pie en la sala de mi hogar, y le pregunto: ¿ahora qué hago, Señor? El Señor me inquietó a ungir mi hogar con aceite, recitando el Salmo 91. Cuando termino de ungir mi hogar y leer el Salmo 91, abro mi Biblia en el libro de Joel capítulo 2 versículo 1, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Porque viene el día de Jehová y está cercano. El Señor me confirmó a través de estas dos escrituras bíblicas que la visión que yo había tenido, Él me la había dado para que yo, con voz de alerta, con voz de trompeta, testificara y diera el testimonio como a los moradores de la tierra, como un aviso de que el día de Jehová está más cerca de lo que nosotros pensamos. La palabra del Señor dice que el Señor no dejará que suceda nada que no sea revelado a sus siervos, a sus hijos, los profetas. La palabra de Joel también habla de que en los últimos días el Señor derramaría de su espíritu de una forma que los jóvenes verían visiones, tendrían sueños, revelaciones, y es lo que está sucediendo en estos tiempos. Tantas personas teniendo sueños, teniendo revelaciones de lo que va a suceder precisamente en la tribulación. Hay mucha confusión, hay mucha turbulencia, hay mucha... las personas están confundidas, asustadas por todos los sueños y revelaciones que están teniendo, pero yo, con la convicción del Espíritu Santo, te puedo decir que todas esas visiones, que todas esas revelaciones del asteroide y de tantas cosas que Dios está mostrando a la iglesia, son cosas que van a suceder en la tribulación y que no está muy lejos de suceder, está muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Paso a narrar la visión que tuve en enero 15 del 2018. La visión comienza estando yo
fui transportada en el espíritu a un lugar. En ese lugar vi yo soldados que entraban a las casas a la fuerza. Pero yo pude sentir en mi espíritu la convicción de que estos soldados entraron con la autorización de un gobierno. Entraban a las casas con fuerza. Se sentía una gran persecución. Esa es la palabra, persecución. Entraban buscando a las personas para obligarles a hacer algo, el cual no me fue revelado y no lo pude ver, pero eran obligadas a hacer algo. Entraban abruptamente y salvajemente, sin permiso, a los hogares y los saqueaban. Entraban saqueando los hogares, saqueando las casas donde ellos entraban. Y yo en mi espíritu hablaba con el Señor y le grité. Sabía yo que Dios me estaba mostrando eso que yo estaba mirando. Yo sabía en mi visión, en mi espíritu, que Dios me estaba revelando lo que iba a suceder. Y yo le grito al Señor y le digo, Señor, era tan fuerte la tribulación que yo la podía percibir, como que yo estaba ahí y estaba sucediendo realmente. Fue tanto que yo me sobresalté y le grité, Señor, yo pensé que esto iba a suceder después del arrebatamiento. Señor, yo pensé que esto iba a suceder después del arrebatamiento y pensé que no íbamos a ver al anticristo. Yo pensé que la iglesia no íbamos a ver al anticristo. El Señor me afirmó con su cabeza que sí íbamos a pasar por persecución y que íbamos a ver al anticristo, la iglesia, antes de ser arrebatada. Y oí una voz que me dijo y me mostraba y me decía al mismo tiempo que me mostraba lo que me estaba diciendo. Oí esta voz que me dijo, esta es la bestia. Esta es la imagen que tienen preparada para adorarle. Él me dijo, repito, esta es la bestia que tienen preparada para adorar. Esta es la bestia. Esta es la imagen. Así me dijo el Señor, que tienen preparada para adorar. Y yo lo observé y miré, y esto es lo que te va a sorprender. Muchos piensan que quizás el anticristo es Trump o es un rey de Inglaterra, el yerno de Trump, Obama. Déjame decirte que en esta visión se me mostró quién era la bestia. Yo pude ver, y te vas a sorprender, lo que yo vi. Mientras el Señor me decía y me señalaba en la visión que esa era la bestia, que esa era la imagen que ya tienen preparada para adorar, yo observé y miré en el espíritu a un niño, un adolescente de aproximadamente 12, 13 años de edad, vestido con túnicas y cubierto con mantos en su cabeza. Le vi una maldad, una perversidad en su rostro. Yo sentía en mi espíritu la maldad de esta criatura. Yo sentía en mi espíritu que este niño adolescente tenía el espíritu del anticristo. Y más, él sabe quién él es y a qué él ha sido enviado.
Puedo decir que en mi espíritu y meditando y reflexionando en la visión que tuve como yo miré a este adolescente, que este joven es del Medio Oriente y se me revela más que esta persona es de Irak, de Siria, y que su religión es el Islam. Eso lo pude percibir en mi espíritu y he recibido confirmación a través de la palabra de que así es. Porque desde que tuve esta visión he estado orando mucho y escudriñando la palabra, tratando de comprobar con la palabra, a la luz de la Biblia, si esta visión realmente es de Dios y se confirma a través de la palabra de Dios. Y me dijo más el Señor, después de que yo miraba y observaba a este adolescente, el Señor continuó hablándome y me dice, ya está aquí. Ya está aquí. Se le está preparando. Escucha, iglesia, escucha. Se le está preparando para ser un gran líder mundial. Esto que yo te estoy diciendo, me lo dijo Jesucristo en la visión. Estas son palabras que me dijo Dios en el Espíritu siendo transportada a esos eventos. Me los dijo el Señor audiblemente mientras me mostraba esta visión, mientras Él me mostraba estas cosas. Me dijo, se le está preparando para ser un gran líder mundial, un líder de gobierno mundial, y será llamado, escucha, el ungido, el Cristo, el Mesías, y reinará sin oposición. Estas son palabras de Dios. Sigo yo observando a esta criatura, a este adolescente. Él tenía cubierta la mitad de su rostro con su túnica, con su velo que él tenía, con su manto en su cabeza. Él me miró. Él sabía que yo lo podía ver y escuchar. Así que él me miró y yo pude percibir la mirada de este adolescente, la maldad, la perversidad. Se le podía percibir una presencia maligna. Él, al mirarme, se cubrió la mitad de su rostro con el manto de su cabeza y me miraba de esta manera, de una manera penetrante. Era terrible lo que yo pude sentir al esta criatura mirarme. Él me mira y se cubre un ojo, mirándome, cubriéndose el ojo, mirándome con esa maldad, con ese odio, con esa de una manera intrigante, pero a la vez como amedrentado, como él se sentía que yo le iba a delatar, que yo lo iba a descubrir. Así que me miraba de una manera como que yo lo iba a descubrir. En ese momento, al yo percibir en mi espíritu que este joven
era el anticristo, al percibir su maldad y al Señor decirme esas palabras de que ya se le estaba preparando en ese lugar para ser el gran líder mundial, un líder de gobierno que sería llamado el ungido, el Cristo, el Mesías, y que iba a reinar sin oposición. En ese momento lo único que yo pude decir en mi espíritu fue: yo no voy a adorarlo, Señor, yo no voy a adorarlo, Señor. Y cuando volteo lo miro que Él me está escuchando, y le dije al Señor: Señor, Él sabe lo que yo estoy diciendo. Yo me dirigí a Dios, le dije: Él sabe lo que yo estoy diciendo, Él me está escuchando. Y yo sabía que Él me podía ver y escuchar. Y le tenían rodeado en un lugar específico, lo tenían rodeado los soldados, y ellos sabían quién Él era. Le tenían como protegido, resguardado, lo escoltaban alrededor de Él, protegiéndole. Ellos lo cuidan, lo guardan, lo protegen como a un escogido, como a un enviado, como un llamado, como al ungido, como al Salvador del mundo. Luego miré, cambia la visión y veo que mucha gente corrían abandonando sus propiedades. Tenían que dejar sus propiedades para huir de los soldados, para no ser obligados a adorar a esa bestia. Ellos buscaban un lugar de refugio, vagando, buscando un escondite, un lugar donde pudiesen esconderse de estos soldados. De momento nuevamente cambia la visión, porque las visiones cambiaban de repente como si fueran un flash. Y en esta visión veo que yo salgo después de que Dios me muestra a este adolescente y me muestra que él era el anticristo. Salgo yo de ese lugar y comienzo a caminar por una calle, y a mi lado derecho pude ver como un río, como un lago, un mar, y en esa agua yo pude ver encima del agua como muchas células por todos lados. Y yo tratando de investigar qué era eso que yo había mirado, empecé a buscar en la internet y buscando fotos que se parecieran a lo que yo miré, y pude comprobar que eran virus, que eran plagas, pestes que habían en esa agua. Veo a mi lado izquierdo la parte de la tierra, empiezo a ver muchos animales muertos, miré vacas, miré animales grandes y pequeños muertos, y pude discernir en la visión que esos animales que estaban en la calle muertos habían muerto por una plaga que había sido derramada sobre la tierra. Era una plaga que los humanos no debíamos tocar, de lo contrario nos íbamos a contaminar. Era asqueroso observar esa plaga que estaba sucediendo sobre la tierra. Era asqueroso observar lo que estaba sucediendo sobre la tierra. Esas plagas iban en aumento. Entre más caminaba yo por esa calle y observaba esos virus en el agua, veía cómo las plagas iban en aumento. En el camino cada vez encontraba una plaga diferente. Era algo muy raro para mí. Pero una cosa me llamó la atención, y fue que me detuve. Eso me detuvo, como que me tenía que detener a mirar específicamente esta plaga. Me detuve y miré que era una plaga diferente, muy rara para mí, y vi y miré las células malignas como virus que al tocarlos se multiplicaban sobrenaturalmente. Se multiplicaban como las células, como que al tocarlas salían pero pegadas unas con otras, pero miles, millones de células se multiplicaban al tocarlas. Era como que de una sola célula así, pero de manera bien rara formadas, salieran miles y millones de células de esa misma célula. Vi cómo eran
y que no las debía de tocar porque al tocarlas se iban a multiplicar y después se hacían gusanos. Una de esas células, y tengo la imagen en mi mente y lo busqué en internet y lo pude descubrir qué clase de virus era, porque empecé a mirar cuando empezó este virus del coronavirus. Pude ver que era igualita esa célula que me llamó a mí la atención y que me tuve que detener a mirarla. Era la célula del coronavirus, igualita, tenía su corona alrededor, tenía la célula y allí cuando yo miré investigando sobre cuando vino el coronavirus y busco fotos porque yo tenía esa intriga en mi corazón de saber qué significaba esta célula que yo había mirado. Cuando yo veo la foto del coronavirus, yo quedé sorprendida porque era precisamente la célula que me había sido revelada en mi visión. Esto fue lo que me movió a yo compartir la visión. ¿Por qué? Porque se confirma la profecía, se confirma lo que yo vi. Y déjame decirte que Dios me revela que mientras yo caminaba, iban cambiando esas células, eran más y más plagas diferentes. Después de este virus, vienen más plagas sobre la tierra. Vienen plagas malignas, vienen plagas que van a matar aún a los animales. Después de la guerra, después del hambre que va a haber aquí sobre la tierra, van a venir plagas y cada vez van a ser plagas más mortales hasta que se cumplan las plagas que van a venir sobre la tierra, que son semejantes a las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto en el Antiguo Testamento. Pero estas plagas ya vendrán más adelante en los últimos 3 años y medio, que va a ser el juicio de la ira de Dios sobre Israel y todos aquellos que no se fueron en el arrebatamiento. Así que vienen más plagas. Si esta plaga ha turbado al mundo entero, déjame decirte que van a venir más plagas que van a traer hambre y van a traer dolor y sufrimiento a la tierra. Cada vez más los dolores de parto se van a ir multiplicando. Cada vez los dolores de parto van a ser más. Hola, muchísimas bendiciones. Esta es la tercera y la última parte de la revelación, la visión que Dios me dio acerca del anticristo y también acerca de lo que va a suceder con la iglesia antes del arrebatamiento. En esta parte de la visión hay una cosa muy interesante que me llama la atención, porque ya Dios me ha hablado acerca de esto, me ha hecho sentir que esto va a suceder en los últimos tiempos y aún entre el periodo de la tribulación y aún antes del periodo de la tribulación, antes de que la iglesia sea arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. En esta parte de la visión me veo entrando a mi casa. Me regresé a mi casa porque necesitaba buscar algo, y cuando yo regreso, ahí habían otras personas, eran soldados, y yo entré y tratando de ser desapercibida, solo quería agarrar una cajita azul donde tenía unos lentes. Era muy importante para mí ir por ellos, a tal grado de tomarme ese riesgo de regresar y entrar donde estaban los soldados.
y pasar frente de ellos. Así que cuando yo entro a mi casa, entro tratando de disimular que yo tuviese temor hacia ellos. Trato de controlar el miedo, el temor, y paso delante de ellos como si no les tuviese temor. Eso era lo que yo tenía que, era la manera en la que yo tenía que actuar al entrar a mi casa frente a los soldados que estaban ahí. Entré y tomé mis lentes y salí con el temor de ser descubierta por ellos. Y aquí está la parte importante de esta parte de la visión. Fue que Dios me permitió pasar desapercibida por los soldados. El Señor milagrosamente me permitió no ser descubierta por ellos. Él me permitió pasar sobrenaturalmente frente a ellos. Era como que en ese momento Dios los había cegado para que no me miraran, como si no pudieran verme, como si yo fuese invisible. Eso fue algo sobrenatural. Y aunque pude ver que uno de los soldados, uno de ellos, sí me pudo ver. Pero lo interesante de esto es que él me pudo ver, pero no pudo decir nada. Milagrosamente, sobrenaturalmente, el soldado que pudo verme enmudeció. Él no pudo abrir sus labios, no pudo decir nada, no pudo abrir su boca porque algo se lo impidió sobrenaturalmente. Así que él enmudeció milagrosamente. En esta parte de la visión, Dios me hizo sentir en el espíritu que en los últimos días, en los días antes del arrebatamiento de la iglesia, va a haber milagros sobrenaturales. Va a haber una protección sobrenatural para la iglesia en esos tiempos. Sí va a haber, como dice Mateo capítulo 24, versículo 8, que va a haber una persecución para la iglesia antes del arrebatamiento, como también va a haber un gran avivamiento sobre la iglesia, de tal manera que Dios va a proteger sobrenaturalmente a sus ungidos. Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Dios va a proteger sobrenaturalmente a la iglesia en ese tiempo de persecución. Así que esta es la parte que más me llamó la atención, porque en medio, cuando yo salgo, puedo percibir, puedo ver que había una gran angustia en la tierra, que había una gran persecución, una gran tribulación. Lo podía percibir en todo, que en todo el mundo, que había terror en la tierra. Podía ver los soldados, la persecución, podía ver las plagas, podía ver todo lo que estaba sucediendo en ese lapso de angustia, en ese tiempo de persecución. Pero pude sentir y percibir en el espíritu que a través de toda esa persecución la iglesia iba a entrar en un gran avivamiento, de tal manera que se veían milagros sobrenaturales y una protección sobrenatural sobre la iglesia. Así que a pesar de la angustia, a pesar de la persecución, la iglesia era protegida sobrenaturalmente. Y al ver, yo al salir de ese lugar y mirar la angustia que se estaba viviendo en el mundo, la persecución que se estaba viviendo en el mundo, a ver los soldados, a ver las plagas, a ver todo lo que estaba sucediendo, lo único que pude percibir en mi espíritu, y aquí termina la visión, es que dentro del corazón de la iglesia, dentro de nuestro corazón, había una única esperanza, y era
la redención, nuestra redención. Era la esperanza de nuestra redención, la esperanza del arrebatamiento en ese tiempo de persecución. Así que en ese momento, mientras yo miraba todo ese dolor, toda esa persecución y angustia en la tierra, pude percibir en mi espíritu que dentro de nosotros, dentro de la iglesia, había una esperanza, y esa es la esperanza de la redención, la esperanza del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y de los grandes juicios que van a venir sobre la tierra, sobre todos aquellos que no obedecieron los mandamientos del Señor y que rechazaron la gracia y la misericordia de Jesús, y sobre aquellos, sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos que no recibieron y no aceptaron al Mesías Yeshua. Así que aquí termina mi visión y no me queda más que decir Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo y no nos queda más que a la novia, a la iglesia, decir: sí, ven Señor Jesús, ven. Hasta hoy nadie sabe con certeza quién es el anticristo, o tal vez no sea visible para todas las personas, solo para aquellas que tienen esa oportunidad de poder saber quién es. Saber su identidad es ahora un misterio. Aún así, no dudo que algunas personas ya sepan quién es, ya sepan dónde viven y tal vez ya sepan cómo está actuando. Definitivamente este personaje dará de qué hablar muy pronto en nuestra realidad. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.